Buenas noches, ¿cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Pipo Dios, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Sí, aquí estamos como todo domingo. Bueno, están con nosotros Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera, Felipe González Oley, viceministro de Economía. Tres temas, Pipo, para ordenarnos. Arrancamos con un poquitito caja fiscal, la colocación histórica de los bonos soberanos en nuestra moneda guaraníes y deudas con las empresas, con las vialeras, etcétera, etcétera, que la semana pasada me tocó hablar con Paul Sarú y estaban muy preocupados porque dice, tuvimos varias reuniones pero no estamos cerrando. Arrancamos entonces con este primer tema. Viceministro Óscar Lovera, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para vos también, Pipo, y a la audiencia. Felipe González Oley, ¿qué tal? Muy buenas Viceministro, noches, bien. Jorge. Buenas noches, Pipo, y a toda la audiencia. Bueno, tema caja fiscal, ¿cómo estamos hoy? Desde el punto de vista de las propuestas, la conformación de la mesa técnica, dos reuniones que ya se dieron en el Congreso con representantes de los gremios más afectados. ¿Qué es lo que se tiene hoy en concreto y la evaluación que hacen ustedes los técnicos, viceministro? Sí, para hacer un recuento de dónde estamos actualmente, ya tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados, esto ya pasó a Cámara de Senadores y se realizaron una serie de reuniones técnicas con los sectores, principalmente los que hoy son los sectores que llamamos deficitarios, que hoy no estamos logrando cubrir con sus aportes las jubilaciones. Y tenemos algunas propuestas de parte tanto de las fuerzas públicas, que serían policías y militares, como también de los docentes. Esta semana justamente que pasó, el martes tuvimos una reunión tanto con ambos sectores, recibimos algunas propuestas puntuales que ahora estamos en proceso de evaluación técnica y de poder llevarlo eso al Congreso para hacer una comparación entre cuál sería el impacto que tendría esas propuestas versus lo que fue aprobado en la versión de la Cámara de Diputados. A partir de esas propuestas, lo que hablamos con los referentes de estos gremios, ellos no están de acuerdo con lo que se aprobó en diputados. Cuando se hace referencia a los ajustes que se podrían eventualmente hacer, ¿quedaría todavía un margen si se hace esos ajustes para poder hablar de una reforma o todavía no hay un margen para poder modificar lo que ustedes inicialmente habían arrimado el Ejecutivo, lo que había arrimado al Congreso? Sí, hay que recordar sobre la versión que presentó el Ejecutivo, la Cámara de Diputados realizó algunos ajustes y ahí estuvimos trabajando muy estrechamente con ellos y ahí lo que se transmitió fue justamente que cualquier ajuste que se realice en cualquiera de los parámetros, por ejemplo la edad mínima de jubilación, tiene que ir acompañada de algún ajuste en algún otro de los parámetros, como por ejemplo lo que es la tasa de sustitución, que es el porcentaje de beneficios que se lleva finalmente el jubilado después de haber cumplido todas las condiciones para jubilarse. Entonces, por ejemplo, lo que vimos si comparamos la versión de la Cámara del Ejecutivo con lo que finalmente terminó aprobando la Cámara de Diputados, lo que vimos fue la posibilidad de una jubilación extraordinaria, por ejemplo, de 55 años, pero que fue acompañada con un ajuste en lo que es la tasa de sustitución, es decir, se reduce la edad mínima de jubilación, pero también se reduce el porcentaje de beneficios que pueden llevar finalmente el que se jubila para poder compensar y asegurar que la reforma tenga un impacto. Entonces, de vuelta, cualquier ajuste que se quiera hacer, por ejemplo, en términos de edad mínima, que es justamente la cuestión crucial para poder asegurar que la reforma tenga un impacto en la sostenibilidad de la caja fiscal y también que no tenga un impacto muy importante en el presupuesto. Entonces, de vuelta, cualquier ajuste en la edad mínima tiene que ir de vuelta acompañado con algún ajuste en la tasa de sustitución y así como también ya se está está solicitando un mayor aporte del Estado. Entonces, evidentemente, todo eso tiene que ir acompañado no solo de mirar una variable, sino todos los parámetros que están dentro de lo que se propone en la reforma para que asegurar que justamente, como decís Jorge, sea una reforma de impacto, porque finalmente si no se consideran el ajuste global o el impacto global que tendrían en los cambios en todos los parámetros, no podemos hablar de si estamos verdaderamente frente a una reforma que tendría el impacto que estamos esperando. Acá hay una cuestión que yo creo que los propios gremialistas no se dan cuenta, que ellos representan a un sector pequeño de la población en proporción. O sea, no estamos hablando de una gran masa de la población, estamos hablando de
10%, algo así o menos inclusive. Al resto de la población le genera indignación, le genera un rechazo la propuesta de jubilarse a los 43, o a los 45, a los 47, a los 55 años. Cuando el que puede jubilarse, que tampoco es una gran cantidad de gente la que puede jubilarse, se jubila a los 65 años, sin importar en qué trabaja, con el 100% y con 25 años de aporte. Entonces, aparte de la cuestión financiera, de que los números no cierran, de jubilarse con 25 años de aporte, jubilarse a los 43 años con el 100%, o no poner una edad mínima como están planteando ellos, la impopularidad que tiene eso también. O sea, no porque ellos junten 5.000, 6.000 personas en una marcha, el resto de los otros 6 millones de habitantes que estamos mirando desde afuera, viendo cómo nuestro dinero se va a ir por la cuneta, porque como ustedes mismos dicen, hoy proponen el 14, pero después va a ser el 16, después va a ser el 18, en algunos casos el 30%, es una monstruosidad de dinero, no termina nunca no para nunca ese aporte patronal del Estado, entre comillas, y no le está beneficiando a la mayor parte de la población, ¿verdad? Acá hay que buscar una medida que no sea popular para ellos nomás y que sea beneficio para un grupo pequeño, minoritario de la población, sino que el bien general, ¿verdad? Sí, ahí nuestra referencia siempre en Paraguay es la caja, o sea, nuestra caja de pensiones más importante es IPS, ¿verdad? Y justamente siempre se habla mucho de, cuando se hace la comparación, de que IPS tiene un aporte patronal, eso sí es cierto, pero IPS también exige una edad mínima de jubilación hoy a las personas que están aportando a esa caja. Entonces sí, nosotros podemos hablar de un aporte de parte del empleador, lo cual por primera vez en una reforma de la caja fiscal se está hablando hoy, ya se hace explícito en la propuesta de reforma justamente, inicialmente 3%, luego la versión aprobada se fue al 5% de manera gradual, pero también hay que hablar de vuelta, hay que hablar de todos los parámetros, porque si apuntamos a esa equidad, justamente como decís, Pipo, nosotros necesitamos mirar el conjunto y necesitamos pensar que cómo se están jubilando en los otros sistemas, en las otras cajas que hoy tenemos dentro del sector privado, especialmente para que justamente se dé una mayor condición de equidad en las condiciones de jubilación. Y para eso es demasiado indispensable poder exigir también una edad mínima, de la misma manera que IPS exige una edad mínima para que se pueda jubilar un trabajador del sector privado. Pero ahí también la cuestión de lo que se habla de no hay un aporte del Estado. Realmente hay un aporte, el subsidio es un aporte del Estado, y hoy estamos hablando de un subsidio de, ¿cuánto dijimos el último número de millones de dólares el último año, 2025, fue en total? En total fueron 380 millones de dólares. ¿Que representan en porcentaje cuánto? Y si se considera también lo que es la parte que es el subsidio de la salud y la gratificación anual, que es como un aguinaldo para los jubilados, llega casi al 13%. O sea, estamos ahí nomás. Implícitamente, sí. Claro, o sea, no es que no hay un aporte del Estado, exacto, hay, no está blanqueado, pero hay. O sea, si no podrían pagar las jubilaciones que te están pagando hoy. Ni hace años no podrían pagar las jubilaciones. Eso es lo que hay que entender también, no es que el Estado no está aportando nada, está aportando a cañijape, no cañijape porque es público, pero está disfrazado de subsidio, que a la larga es lo mismo. O sea, ¿por qué no se blanquea nomás como un aporte como el resto del mundo y listo? O sea, una de las cosas que explicaban ustedes era el tema de que hay niveles diferentes, o sea, depende de la caja y si es militar, si es personal blanco, si es personal docente, varían los porcentajes de déficit que hay para el aporte patronal. Pero, ¿cómo se ajusta eso? Y se ajusta únicamente con la edad. Así mismo. No, la cuestión es que para que cualquier sistema de reparto, como le llamamos nosotros, donde las jubilaciones dependen de la cantidad de aportantes y de los aportes de los activos, de los trabajadores activos, necesariamente para poder asegurar un mínimo de sostenibilidad en el tiempo, tiene que haber una edad mínima. Ya no pasa tanto por el aporte que se pueda realizar el empleador, sino que la cantidad de tiempo que yo necesito garantizar una jubilación para una persona. Y mientras se den jubilaciones más tempranas, la cantidad de tiempo que hay que garantizar esa jubilación es mucho más larga. Y en el mundo hoy estamos viendo que es muy difícil sostener jubilaciones tempranas entre rangos de 40 y 50 años, por ejemplo. Entonces, por eso la cuestión de la edad mínima es crucial para asegurar que esto tenga un impacto. En líneas generales, entonces, lo que podemos decir, sin entrar en las cuestiones controversiales, porque me parece que ya en el ámbito político eso se está debatiendo, ustedes son los técnicos que exponen los números fríos, duros, reales, ¿verdad?
El lobby me parece que no tienen que hacer ustedes, pero en líneas generales de lo que hoy se ha avanzado, discutido, si bien la semana pasada se decidió tratamiento sine die, lo que mencionó un legislador, nosotros no queremos que llegue a la sanción ficta, pero consideramos que tenemos que estudiar y analizar más. ¿Está encaminado esto, ustedes creen? ¿O crees eso, viceministro? Yo creo que sí. Me parece que haber llegado hasta esta instancia, creo que por lo menos en la ciudadanía vemos que se reconoce la necesidad de reformar la caja fiscal, especialmente porque los afectados no son solamente las personas que están aportando a la caja fiscal o los jubilados que hoy están ya percibiendo un haber jubilatorio, sino que como ese déficit está siendo financiado por el presupuesto público, está ya en la conciencia de que esto está impactando en todos los paraguayos, porque finalmente eso sale de recursos de impuestos, porque solamente podemos financiar esas jubilaciones que no pueden ser cubiertas con aportes, con impuestos. Entonces, yo creo que está instalado y está la necesidad de poder avanzar en eso, y entendemos que también el Poder Legislativo estuvo apoyando y hace las consultas y nosotros acompañamos esas conversaciones, pero entendemos también que los tiempos políticos son distintos a los tiempos técnicos, entonces nosotros lo que nos corresponde es acompañar y dar los insumos para evaluar cada propuesta que ellos reciban en ese proceso de negociación con los sectores. Hay que decir, esta es la primera vez desde finales de los 90 que hablamos de la necesidad de una reforma, y esta es la primera vez que estamos abriendo el debate en serio. Nos decían ex ministros de Hacienda en otros espacios periodísticos, nosotros ya planteamos esto, pero no había voluntad política para encarar. Y hoy esa voluntad política se tiene a partir de la iniciativa tomada por el Ejecutivo. Bueno, ahora yo creo que no se puede decir que esto no se está discutiendo. Al contrario, yo creo que este es uno de los temas que sí, a todos los sectores, así como dice el viceministro González Solley, en todos los niveles hay una conciencia y coincidencia de que tenemos que reformar, de que así no podemos seguir, ¿verdad? Así. Bueno, en lo otro, viceministro Oscar Lovera, para explicarle a la gente qué representa para el Paraguay la colocación por primera vez de los bonos soberanos en guaraníes en el mercado internacional. Sí, Jorge. Hay que recordar que en realidad esta es una colocación en términos de plazo y monto, el más importante que hemos realizado en términos de guaraní en el mercado internacional. La presencia de Paraguay en los mercados internacionales es de manera anual, tanto para financiar el presupuesto general de la nación, las inversiones, y también para lo que hace a la administración de pasivos, que es básicamente el repago de la deuda. Y desde el año pasado, recordar que desde el año pasado ya hicimos una primera colocación en guaraníes con un monto inferior al que estamos haciendo hoy y en un plazo menor y a una tasa un poco mayor, para recordar también que las condiciones actuales facilitaron condiciones actuales del Paraguay en términos de lo que es la fortaleza económica, en términos de lo que es la credibilidad y la estabilidad financiera que tiene el país, para poder llegar a esa colocación de 1.000 millones a un plazo de 12 años y a una tasa del 8,5% en guaraníes. O sea, nosotros estamos avanzando en un proceso de guaranización de la deuda. Hemos pasado al 22% de la deuda, hoy está determinada en guaraníes, y eso da una previsibilidad también al Estado a la hora de poder cumplir con sus obligaciones. Y eso es un hito que realmente para nosotros abre las puertas también. Hay que recordar, hemos llegado al segundo grado de inversión, que le permite a los inversores internacionales tener un ojo adicional o una mirada diferente a lo que Paraguay está ofreciendo para el mundo. Y eso ha hecho que en lo que hace a la emisión hemos llegado a una oferta por más de 1.500 millones de dólares en guaraníes sobre lo que terminamos colocando 1.000 millones de dólares, pero una deuda en guaraníes. ¿Qué tipo de inversionistas terminan comprando esto? ¿Son bancos, fondos de pensión? ¿Quiénes adquieren? ¿Qué pasó? A ver. Sí, son principalmente fondos de inversión y bancos. Son
son gente especializada en finanzas que justamente lo que hace es tomarse todo el tiempo y viven para justamente evaluar en dónde van a asignar los ahorros que ellos tienen de sus clientes, ¿verdad? Entonces ellos al momento de decidir si compran o no un bono, si compran o no una acción, en el caso de Paraguay compraron un bono que nosotros emitimos, ellos evalúan tanto tu historial como país, tu historial de crédito. En el caso de un país, su historial de crédito es cómo maneja su política fiscal, es decir, cómo se maneja el fisco en su manejo de deuda, y en el caso particular, para que yo pueda emitir en moneda nacional, miran mucho también cómo se maneja un banco central y también mira para adelante, es decir, ven si la deuda justamente esta que emitimos nosotros tiene el vencimiento al 2038, ellos están pensando al 2038, este país va a tener la capacidad y va a seguir manteniendo su misma política que viene manteniendo para poder garantizarme que yo voy a recibir el repago de esa deuda. Y también lo otro es que al darnos en guaraníes, al comprarnos un bono en guaraníes, ellos están con la expectativa de que justamente la moneda va a ser estable durante estos próximos 12 años hasta que venza esta deuda. Entonces son fondos de inversión que están especializados en estudiar en particular a los países y en ver cómo son sus perspectivas para adelante, considerando todo el historial que vienen teniendo como en su manejo económico. De hecho, estos fondos de inversión, que son miles de ahorristas que colocan ahí en los fondos estos fondos internacionales, ¿verdad? Tienen hasta reglamentos también sobre qué tipo de inversión pueden hacer. O sea, no es que se le ocurre un día a uno y vamos a invertir en Paraguay, paga bien, no, sino que tienen hasta un límite, como por ejemplo tiene el IPS, es decir, tiene que tener esta calificación, tiene que tener estos parámetros, tiene que cumplir con estas condiciones. Son muy exigentes ellos al invertir, porque están manejando ahorro y ponen en juego su prestigio de fondos de bancos internacionales, JP Morgan. Ayer veíamos Banco of America y compañía también manejan fondos de terceros y están colocando en fondos como fondos de inversión. O sea, son súper exigentes, son más exigentes inclusive que las empresas que analizan riesgo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Analizadora de riesgo, no. Calificadora de riesgo. No, ellos están manejando recursos, así como decís, ¿verdad? Y ellos tienen que garantizar rendimientos y tienen que garantizar el repago de los recursos en los que están invirtiendo, ¿verdad? Entonces ahí especialmente tienen que mirar, desde el momento que ellos miran a qué tasa de interés ellos están dispuestos a comprarte tu bono, eso está asociado a qué tan riesgoso vos sos como emisor de deuda, o seas un país, o seas un particular, o seas una empresa, ¿verdad? Entonces, aquellos países que hoy son percibidos como más riesgosos tienen que pagar una tasa mucho más alta y normalmente pueden emitir a plazos mucho más acotados. Y tienen que hacerlo en dólares necesariamente. Hay países en la región que, por ejemplo, emiten en dólares a tasas del 9% a 5 años. En cambio, nosotros pudimos, así como hicimos la emisión en guaraníes, pudimos emitir en dólares a 30 años a una tasa del 6%. Y ahí se denota justamente en la tasa en la que vos podés colocar tu bono, denota qué tan riesgoso es percibido sos percibido vos como país, ¿verdad? ¿Y qué factores, podemos decir, hicieron atractivo al guaraní para estos inversores? Y si recordás, el año pasado se destacó mucho en la región que el guaraní fue una de las monedas que mayor fortaleza mostró frente al dólar. Si bien fue un fenómeno generalizado ver una apreciación, es decir, un fortalecimiento de las monedas frente al dólar, el guaraní en particular tuvo una apreciación del casi 15%. Entonces, una de las cuestiones particulares fue eso. Y lo otro es ver, de vuelta, ellos tienen que estar convencidos de que el país, sus dos patas principales en el manejo económico, que son tu Banco Central y tu Ministerio de Economía o tu Ministerio de Hacienda, van a ser responsables en el manejo de la deuda, ¿verdad? Entonces, eso es crítico y todas las preguntas en el proceso de entrevistas, cuando nos reuníamos con los inversionistas, el foco de las preguntas iba hacia ahí, ¿verdad? ¿Cuál era el perfil de cómo veíamos para adelante nuestra deuda, cómo planeamos manejar nuestro presupuesto y cómo es que nosotros logramos llegar hasta acá y también manteniendo un crecimiento tan sostenido y tan elevado en comparación al resto de la región. ¿Hubo interés de inversionistas asiáticos, europeos o todo a nivel regional? No, la verdad es que inclusive como con el segundo grado de inversión se amplió la base de inversionistas que invierten en nuestros bonos. Entonces lo que recibimos tuvimos fondos de Centroamérica, fondos de Asia, fondos europeos,
muchos fondos también ya ingleses que ya venían invirtiendo en moneda local y también de Estados Unidos. O sea, es global básicamente fue el interés de los inversionistas. ¿Hay algún riesgo cambiario al invertir en guaraní? El inversionista es el que asume justamente el riesgo. O sea, Ah. desde el momento que él apuesta por comprar un bono en guaraníes, él es el que está asumiendo el riesgo cambiario. Entonces, pero para que asuma ese riesgo cambiario que haces referencia, tuvieron que estudiarle bastante, Exacto. ¿verdad? Entonces, Porque nadie va a arriesgar. exacto, porque finalmente, como decía, ellos están utilizando recursos de terceros que están invirtiendo en este tipo de activos, ¿verdad? En este tipo de instrumentos. Entonces, justamente, si es a 12 años inclusive, hay la confianza de que el guaraní va a ser estable en los próximos 12 años para estos inversionistas que compraron nuestros bonos. Cuando se hacen ese tipo de inversiones en que, o sea, esta gente invierte en $1.000 millones a 30 años en bonos, en dólares o 12 años en bonos guaraníes. O ayer tuvimos una inversión privada en un banco privado de $350 millones. La semana pasada de un banco privado, de fondos y bancos privados en bonos de un banco privado en la Bolsa de Nueva York. Eso se considera como inversión extranjera, se puede considerar también porque es confiar en el país. O sea, son $1.000 millones que vienen para que el Estado haga esto durante 30 años, otros $1.000 millones durante 12 años, otros 350 millones durante 5 años. Se puede considerar como parte de una inversión extranjera en el país también. Es una forma de financiamiento de la inversión local o de empresas locales, ¿verdad? Que justamente hay esa confianza, así como justamente por eso también el otro beneficio de que haya confianza en el gobierno, en la emisión de un gobierno, de un Estado, es que después las empresas pueden salir justamente a hacer estas operaciones y que puedan darse justamente, presentarse como una empresa paraguaya en la que tiene ya el respaldo de que su gobierno tiene un historial de políticas responsables, entonces que también esto puede considerarse como otro tipo de flujos que entran al país que sirven para financiar inversiones justamente. Esto también apunta a fortalecer a nuestra moneda, el guaraní, como referente en el mercado internacional, ¿verdad? Esto sin ninguna duda, ¿verdad? No, y no cualquier país, justamente decía el ministro Fernández, Sí. no cualquier país puede darse el lujo de emitir en su propia moneda a más de 10 años de plazo justamente en los mercados internacionales. Y es justamente una señal de fortaleza que tiene nuestra moneda, que ya tiene más de 80 años justamente, y eso ya no solo muestra la confianza local o nacional de los paraguayos en la moneda, sino también internacional. Claro, ahora ya entendemos cómo se hizo esta operación. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿en qué vamos a utilizar nosotros acá, a nivel local? Viceministro. Sí, Jorge. A ver, de ese monto, y fue anunciado por el ministro al momento de la emisión, tenemos unos 660 millones aproximadamente de dólares, ¿verdad?, que van a ser financiados a nivel de las inversiones que están previstos en el presupuesto general de la Nación. Digamos, la diferencia sí se utiliza, por un lado se hizo administración de pasivos, es decir, bonos que vencían más adelante fueron intercambiados con los tenedores de esos bonos que aceptaron bonos en guaraníes a mayor plazo. En lo que hace al presupuesto general de la Nación, tenemos obras tanto en el Ministerio de Obras Públicas, tenemos lo que hace al MUP y tenemos otros gastos también asignados en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y estos recursos que ya van a incorporarse al presupuesto, ya digamos, una vez desembolsados, ya estarán disponibles, vamos a ir utilizando para poder cubrir esos flujos conforme vayan avanzando las obras en las distintas entidades ejecutoras dentro del presupuesto, Jorge. Y una cuestión lleva a la otra. Esto último que haces referencia. Cuando el sector de la construcción está muy preocupado porque mencionaron que hay obras que incluso ya pararon, ¿esto se utiliza para calzar eso que ellos consideran que es una deuda pendiente? ¿Se va a utilizar eso y eso no va a afectar el déficit fiscal, que es lo que todo el mundo pregunta? ¿Qué se responde a eso, viceministro? A ver, nosotros tenemos un presupuesto hoy aprobado que el Ministerio de Obras Públicas es el que gestiona
y está llevando adelante los trabajos con o el relacionamiento con los contratistas conforme los avances se van realizando. Nosotros, desde el Ministerio de Economía, tanto en enero como febrero, hemos asegurado recursos para el pago de los contratistas en un promedio de 40 millones mensuales, tanto febrero en un total de 80 millones ahora. Hemos iniciado el mes de marzo, ya hemos disponibilizado un monto superior a los 30 millones de dólares para que el Ministerio de Obras vaya cubriendo. Y la información que tenemos nosotros, que cruzamos con el área administrativa del Ministerio de Obras, es que se está cubriendo, digamos, el avance, o sea, no se está generando nuevas deudas, estamos manteniendo el cierre del año 2025 está alrededor de los 200 millones de dólares que ellos tienen como para ser imputados. Hay que recordar que el sector vialero también reclama un monto muy superior, pero recordando también que dentro de esos montos hay unos intereses que están siendo reclamados y que todavía no están siendo definidos en términos legales la viabilidad de la cancelación de los mismos. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy aproximadamente son 190 que nosotros entendemos que con el flujo que vamos a ir asegurando, ese monto va a tener que ir reduciendo. Sí hay digamos, un reclamo, por así decirlo, en términos de financieros por parte de las vialeras, en donde nosotros estamos trabajando hoy en un instrumento que sería la cesión de derechos de cobro por parte de las empresas que puedan ir y descontar, digamos, esas facturas con el sector financiero, en donde digamos, el banco, la financiera que hace el descuento es el que asume, digamos, la titularidad de esa factura y es al cual el Estado estaría pagando eso. Estamos nosotros terminando el diseño ahora en el mes de marzo para poder disponibilizarlo también como un instrumento que pueda ser utilizado por las empresas. Eso, perdón. El factoring. Claro, pero en realidad el factoring ya existe, ¿verdad? Lo que me explicaba el otro día el ingeniero Paul Sarudi, presidente de Cavialpa, dice, lo que hace falta es en realidad no sé si es factoraje, esa cesión de derechos como hacía referencia, pero falta la reglamentación, decía él. Y ahora aclarás que este mes ustedes lo van a hacer, porque nos explicaba el Sarubi, tuvimos ya creo que 2 o 3 reuniones y no vemos avances, pero ahora lo estás diciendo. Eso se va a definir ahora en marzo, para que ellos puedan aplicar el tema de la cesión de derechos. Y el Estado asume el porcentaje del interés que le cobra la entidad financiera, el Estado asume. En realidad nosotros reconocemos la factura por el valor nominal. El valor nominal. El valor nominal de la factura. ¿Y qué gana el donde banco? En este caso el proveedor establece o negocia un descuento sobre ese valor nominal, que es el interés implícito que, digamos, es la ganancia de la entidad financiera. O sea, ¿el privado tiene que absorber eso? Esa es la figura que estamos con la cesión de derechos, Jorge. Pero ellos no van a aceptar eso, me dijeron el otro día. En Si realidad, ya cobramos luego tarde y vamos a hacer esta cesión de derechos con la entidad financiera y esa entidad financiera nos van a sacar del valor nominal de esa factura o de lo que tenemos que cobrar, 11, 12%, dice, es muchísimo. sí, esa es la preocupación que, digamos, ellos también manifestaron en las reuniones que hemos tenido con ellos. Y justamente eso es el detalle que estamos trabajando nosotros para poder cerrar lo que es la normativa y la reglamentación a los efectos de que el instrumento sea un instrumento soberano. O sea, no debería descontar a una tasa como sea un privado, sino en este caso el deudor es El Estado. el Estado. Entonces, y ya vemos las tasas que coloca el Estado, con lo cual nosotros estamos trabajando y cerrando esa operativa justamente para que al que vaya a descontar eso sea considerado
una deuda soberana o un compromiso soberano y acceda a unas tasas mucho más convenientes como lo que accede el Estado en este caso. Claro, o sea, podríamos hablar de un 8% en dólares, que no es una suma descabellada o una cosa así. ¿Qué plazo calcularían ustedes que con eso? Nosotros inicialmente estábamos hablando de un plazo de hasta 36 meses. Ese es el plazo que estamos llevando, porque básicamente que coincida con esta administración para poder ir, digamos, cumpliendo con esos compromisos. Al final asumimos un compromiso, un plan de pagos para con las entidades financieras y, como menciono, ¿verdad? Estamos cerrando el proceso operativo para que realmente, por un lado, sea atractivo en términos de lo que sea el negocio para las entidades financieras, pero también conveniente para los tenedores de esa factura. ¿Solamente local las entidades financieras? En principio es un instrumento que puede ser cedido. Ahora bien, como estamos hablando de facturas y cuando hablamos de el sector externo, intervención de otras entidades, probablemente tendríamos que hablar de volúmenes más importantes para ser atractivo, ¿verdad? Inicialmente nosotros estamos viendo en una etapa para este año de entre 80 a 100 millones de dólares hacer la cesión para probar el instrumento, ¿verdad? Que debería ser un instrumento que una vez comprobado que sirve, que funciona, ¿verdad? Podría ser instalado ya en la normativa nuestra. Convengamos que en el gobierno anterior esta figura de alguna u otra manera ya se hizo, lo de la cesión de derechos, solo que 25. no, claro, y no como el Estado, no el Estado como garante, entonces ahí el porcentaje creo que era altísimo y es el que hoy reclama el sector vialero. Sí. Ahí es donde hay una cuestión legal que no nos ponemos de acuerdo hasta ahora, ¿verdad? Porque ellos en su desesperación de cobrar hicieron esta operación con los bancos. Entonces los bancos ahí, no digo que se aprovecharon, ¿verdad? Pero en esta operación dijeron nosotros tenemos que... Pero además le bloqueaba las líneas a las empresas. Además, esto no le da a sí. bloquear las líneas, o sea, es que las empresas estaban atacadas de deudas, los bancos le apretaban a la empresa no pagaba, la empresa estaban en rojo, no podían tener más crédito. Acá la empresa se libera pasa a no tener ese pasivo, o sea, a no tener esos pasivos con el banco, sino que el pasivo queda con ustedes. Es así, justamente eso es lo que queremos nosotros evitar, la experiencia que se dio en obras públicas en la administración anterior, donde se hizo una cesión de derechos, Sí. pero de manera, te diría, independiente del ministerio, a través del Ministerio de Obras Públicas y no coordinado con el Ministerio de Hacienda en ese momento, Sí. ¿verdad? Y eso hizo que, digamos, finalmente el tenedor de esa factura, cuando llegó al banco, a la entidad financiera, como vos decís, Pipo, tuvo que asumir el riesgo de eso y iba contra su, digamos, su cobertura que tiene para con su banco principal o con otra entidad financiera. Y él era el que aparecía en la central del riesgo del banco central. En este caso nosotros estamos buscando todos los mecanismos, cerrando todos los mecanismos para que en este caso el proveedor vaya, asuma o llegue a un acuerdo con la entidad y él ya vaya con sus recursos y ya es una cuestión directa, entidad financiera, Estado, en términos de compromiso para ir cancelando eso. Ahora, 50 millones de dólares en total, gobiernos departamentales, Ministerio de Desarrollo Social, hambre cero. La semana pasada hablábamos con Tadeo Rojas, con el presidente del Consejo de Gobernadores, redondeando 50 millones de dólares. ¿Qué falta para saldar esa deuda con las empresas proveedoras de alimento? Sí, un poco recordando, el proyecto inició en su cobertura total, digamos, en el 2024 inició con 90 distritos priorizados. Sí. Para el 2025, ya a partir del inicio de clases, ya llegamos a los 265 distritos del país. Pero los procesos, al ser algo nuevo y los niveles de control que nosotros estamos exigiendo, nosotros como gobierno, a través del Consejo de la Alimentación Escolar, hizo que se generen unos rezagos en términos del inicio de los
pagos en el 2025. Y eso, digamos, generó que cerremos el año con una deuda que estaba, digamos, se reclamaba más de 100 millones de dólares, Sí. ¿verdad? Y lo que nosotros asumimos en el Ministerio de Economía fue garantizar pagos cuando ya no había clases, que fue diciembre, enero y febrero. Nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social, con el pago previsto en este mes, estaríamos cancelando toda la deuda, digamos, tendríamos un retraso, asumiendo que todos iniciaron el 23 de febrero las clases. Ahora tendríamos un atraso, una vez que cancelemos eso, tendríamos un atraso alrededor de 30 días. O sea, un retraso normal, natural, que en cualquier contrato incluso esto va hasta 60 días. ¿Verdad? En el caso de los gobiernos departamentales también estamos trabajando para poder hacer la cancelación en este y en el siguiente mes. Estamos previendo los recursos para poder cancelar, y posterior a eso ya estaríamos asegurando un flujo que nos permita administrar y no llegar con los niveles de deuda que cerramos en el 2025. Ujú. Claro, eso también nos decía Tadeo Rojas. Lo que pasa es que con el CIAE, esa experiencia nueva, tanto los directores, hubo problemas a la hora de cargar datos al sistema, ya sea por conectividad o por la cantidad de información que tenían que hacerlo, y hoy ya tienen esa práctica, esa dinámica. Y necesitas eso para liberar los fondos. Si no tenés el respaldo de que efectivamente se paga por plato servido, no por la cantidad que figura, entonces eso hizo que se llegue a demorar, digamos, los desembolsos, sí. No por una falta de recursos, sino por una cuestión de presentación de documentos, digamos. Sí, hay que recordar que esto es un programa emblemático, sí. Y hay mucha responsabilidad compartida en esto, ¿verdad? Esto siempre se mencionó, la cuestión de los controles ciudadanos incluso, ¿verdad? Por eso es que, y dentro de lo que es el nivel de cobertura, este ha de ser, o es el programa de mayor cobertura que tiene el gobierno, no hay nada anterior con este nivel, y donde hay responsabilidades compartidas, donde incluso la directora de la institución educativa tiene que generar reportes que permita al Ministerio de Desarrollo Social cruzar de que efectivamente los platos fueron entregados de acuerdo a la cantidad de alumnos que asistieron efectivamente en el día específico. Entonces, a partir de ahí se genera todo el proceso y los compromisos de pago, cruzando con las facturas presentadas por las empresas proveedoras. Pero, nuevamente, esto fue todo un proceso de prueba y error al inicio del año 2025, y creo que maduramos nosotros ya alrededor de junio, julio. Esto ya se afinó, ¿verdad? Pero sí, ese periodo, digamos, es lo que ocasionó que ese flujo, esos montos entregados anteriores hayan generado la deuda al cierre, que, vuelvo a recordar, nosotros cancelamos generamos pagos en diciembre, enero, febrero, y en este marzo con seguridad estamos cancelando todo lo que es MDS. Con lo que hace a los gobiernos departamentales estamos revisando si podemos hacerlo, o ya en el mes de abril ya ir cubriendo todo lo que fue el 2025. Pregunto yo, en el caso de salud, que no sé cuál es la deuda flotante que hay ahí, ¿no se podría hacer lo mismo con las constructoras, el tema del factoring? De hecho que la autorización que hoy tenemos es una autorización que nosotros incluimos en la ley de presupuesto, incorpora ambas entidades, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Obras Públicas, recordando que son los sectores en términos de deuda más importantes que se están discutiendo hoy, y que de hecho fueron las deudas que nosotros, digamos, una vez que asumimos, encontramos y, digamos, gestionamos para poder cancelar todo lo que fue la administración anterior. Y bueno, estamos trabajando justamente en estos instrumentos y otros niveles de control para ir en un proceso de saneamiento y de control para que estas deudas no sigan
aumentando e incluso vayan, digamos, en un proceso mucho más dinámico de cancelación que nos permita al cierre de esta administración no generar la misma deuda con la cual nosotros asumimos al inicio. O sea, ustedes quieren entregar al día acá en diciembre. Siempre hay un nivel de atraso natural, digamos, que son procesos administrativos propios cuando uno entrega un bien al interior de una entidad que puede ir entre los 60 y los 90 días hasta tanto llegue esa factura al área administrativa, que es la que genera la solicitud de recursos al Ministerio de Economía. Pero efectivamente nuestra idea es no llegar con estos niveles que hoy se están reclamando y que acabas de mencionar, la deuda del Ministerio de Salud, por ejemplo. Para cerrar, ¿le puedo agregar un cuarto ítem? Para hacer, no sé, si, esto que pasó con el IPS, lo de los gastos judiciales, que algunas publicaciones periodísticas y un parlamentario presentan una denuncia penal, dice cómo es que trepó en administraciones anteriores de 8 millones de dólares a 27, ahí hay algo raro. Fue recomendación del Ministerio de Economía anteriormente los acuerdos extrajudiciales, que está contemplado que se puede hacer para no llegar a judicializar algunas cuestiones que tenía el IPS con proveedores, etcétera, etcétera. Anteriormente se usaba el rubro de indemnizaciones. ¿Fue recomendación del Ministerio de Economía utilizar el rubro gastos judiciales? Sí, a ver, hubo una consulta en el año 2023, Sí. cuando habíamos asumido por parte del IPS, donde manifestaba que fue una consulta puntual sobre un contrato de ese momento, donde había compromisos que se asumieron con la proveedora, que en este caso, si mal no recuerdo, era que excedía, digamos, el monto del contrato, pero que como no había un contrato vigente, ellos hicieron un llamado y no se llegó al plazo determinado para hacer digamos, machear entre el contrato terminado y el nuevo contrato. Entonces lo que hicieron fue solicitarle a la empresa que siga prestando el servicio. Lo que nosotros informamos es que en realidad el contrato es el marco normativo para imputar dentro del mismo objeto del gasto. Sí. Es decir, si yo compro un medicamento, tengo que imputar al medicamento, pero cuando excede lo que es el contrato, y tiene que llegar, y si existe un acuerdo, un reclamo, donde el proveedor dice que proveyó y en este caso el IPS reconoce que recibió, solamente puede ser imputado a el 915 en nomenclatura presupuestaria, pero sí son gastos judiciales donde se imputan los acuerdos extrajudiciales para no llegar a un juicio de reclamo de recursos. ¿Te das cuenta que es bastante claro? Sí, se entendió, cuando se explicó en su momento se entendió, pero el que quiere entender, hay gente que no quiere entender, que no le interesa. Es increíble, entonces, y ahí es donde cuando vos revisás lo que se desembolsó en gastos judiciales, por eso se dispara, porque también ese mismo criterio se aplicó para otras cuestiones. Por dar un ejemplo para que la gente entienda, venció tu contrato de limpieza, vos no podés no limpiar el quirófano del IPS, pero se hizo el llamado y hubo protestas, y eso se fue dilatando. Entonces no puede dejar sin cobertura y tampoco puede firmar contrato porque ya venció el contrato. Entonces ese tiempo la empresa siguió brindando servicios. Y facturando. Y claro, y eso se tiene que pagar porque el servicio se prestó. Entonces anteriormente, según lo que me decían a mí, se usaba otro rubro para pagar eso, siempre y cuando se demostraba que efectivamente se proveyó o se cumplió con el servicio. Y hoy se usó gastos judiciales. Y ahí es que se da esa disparada en comparación a administraciones anteriores. Y me dicen a mí, no hay más nada raro. Y seguimos la recomendación del Ministerio de Economía, por eso que acabas de mencionar, viceministro. Para mí que es bastante claro, ¿verdad? Sí, a ver, esa es una salida. Lo natural, digamos, que siempre nosotros decimos es, debe estar amparado en un contrato, pero en casos hay excepcionales, casos particulares, claro. en los casos excepcionales, Sí, como el que estás mencionando, teniendo en cuenta la criticidad del servicio, porque sí, no es lo mismo un servicio de limpieza en IPS que un servicio de limpieza en otra entidad pública, claro, obviamente, ¿verdad?
y es responsabilidad institucional, en este caso, determinar que se siga cumpliendo o se siga prestando ya con eso, porque justamente es un servicio que no puede ser cortado. Así es. Viceministros, gracias por su tiempo, muy amable, muy amable. Gracias, Oscar, gracias, Felipe. A las órdenes. Muchas Jorge gracias. Pico. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros vía Zoom el abogado Ricardo Preda. Pero antes, Pipo, ¿qué tenemos? Bueno, cuando el mes se hace largo, adelantar en efectivo con tarjeta de crédito directamente de la app de Vasa. Recibir el dinero en tu cuenta sin moverte, fácil y rápido con tu tarjeta de crédito Vasa. Usas lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas sin intereses. Así de simple, Vasa a tu lado en cada logro. Vení a Bristol y aprovecha las mejores ofertas en aires acondicionados con instalación gratis en cuotas desde 179.000 con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, comprando participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos. Pipo, ya está con nosotros el abogado Ricardo Preda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ahí, a ver, ¿me escuchás, doctor? Yo te escucho. Nosotros lo escuchamos un poco bajo, director. Lo escuchamos un poco bajo. Lo escucho bien. Ahí ya. Ahora sí, súper. Bueno, estamos en vivo. Bueno, doctor, a ver, la semana pasada se dio la admisión de la imputación en el caso Arnoldo Vims, tema Metrobús. Pero una cuestión, cuando el juez Humberto Tazú admite la imputación, no sobre todos los eventuales hechos punibles que mencionó el Ministerio o que solicitó el Ministerio Público, ¿fue así? A ese proceso por la defensa de Ramón Jiménez Gaona, cuyo caso el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo. El juez lo que hace es considerar que los hechos atribuidos al señor Arnoldo Vims se encuadran dentro del tipo penal de lesión de confianza y, digamos, no incluye el de daño que había establecido el artículo 159 del Ministerio Público. La calificación jurídica, Jorge Pico, audiencia, es una cuestión que es definida por el órgano judicial y hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, esa calificación siempre va a ser provisoria. Es decir, ahora estamos hablando de una etapa de admisión de la imputación. Esa calificación jurídica puede variar, por ejemplo, si el juzgado al dictar una medida cautelar determina que la calificación puede ser otra que la que estableció ahora en la providencia de admisión, y luego si eventualmente se formula una acusación y se hace una audiencia preliminar, el juez de garantía a su vez puede considerar otra calificación o la misma o sumarle otra y establecer una calificación. Y finalmente, el último momento donde se define una calificación jurídica, se lo hace en juicio sobre la base de los hechos que puedan ser probados en ese juicio. Así que la calificación no es una cuestión concluyente en esta etapa del proceso. O sea, si durante el juicio aparecen otros documentos, más pruebas, se arriman determinada información y el juez considera que hay otros hechos más, puede variar la carátula y también variar la sentencia, ¿verdad? Es una cuestión de nuevos elementos y nuevas pruebas, sino sobre los mismos hechos probados, un juez puede considerar en un momento que eso se encuadra dentro de la lesión de confianza y después, qué sé yo, evalúa, o tal vez ya sea otro juez, porque si esto va a juicio oral, obviamente ya no interviene el mismo juez, sino un tribunal de sentencia, que está integrado por 3 miembros, que sobre los mismos hechos podría concluir que no es esta la calificación, sino es aquella. Pues esta más aquella otra.
No sé si se entiende, ¿verdad? O sea, que no solamente porque varíen los hechos o las evidencias, sino también porque es una cuestión, pero total y absolutamente normal, que una persona pueda considerar que estos hechos así descritos se encuadren en un delito y no en otro, pero hay otro operador del sistema, otro juez que dice, no, para mí que no es este, sino es aquel, digamos, siempre estamos hablando dentro de cierta razonabilidad, ¿verdad? O sea, nos vamos a saltar de un hurto a un homicidio, pero entre hechos punibles que más o menos comparten ciertas características comunes, es probable que hayan diferencias para cada juez de que si es este delito o es aquel. Doctor, en este caso el ordenador de gasto es Vince, por eso la fiscalía va sobre Vince. Ahora, si Vince quisiera en todo caso después decir, bueno, yo recibí una orden, el que tiene que demostrar eso es Vince, eso sería lo complicado, demostrar que recibió una orden o cumplía órdenes de una autoridad superior a él, porque si no llega hasta él nomás la imputación. Claro, a ver, si su defensa fuera que él recibió una orden para cometer lo que se le atribuye y se considera que eso es punible, eso tampoco le exonera, ¿verdad? En todo caso, sumaría un nuevo integrante al elenco de la gente procesada, ¿verdad? Pero no te exonera decir que yo recibí, o sea, a ver. No hay obediencia debida. Exonera decir que recibí órdenes, ¿verdad? O sea, en todo caso, lo que haría es sumar un nuevo procesado que en esa hipótesis sería un instigador. ¿Por qué un instigador? Porque es el que le convence al autor en realizar el hecho, en este caso antijurídico, y con eso no se exonera. Ahora, acá lo que hay que tener en cuenta es, y creo que lo había dicho la otra vez en un programa con Jorge, si estos fiscales hubieran investigado este caso del inicio, se hubiese, con el rigor que lo hicieron en esta etapa de que ellos están en esta investigación, se hubiera seguramente procesado a muchas personas más. Pasó mucho tiempo y con relación a otras tal vez pudo haber operado el plazo de prescripción, por ejemplo. Claro. A ver, usaste un término, doctor, sin hacer juicio de valor de la tarea de otros agentes fiscales, pero usaste el término rigor. Sabes que a mí me llamó la atención porque me tocó en 2 oportunidades hacerle una entrevista a la fiscal Jamie Adle y me llamó la atención 2 cosas. Por un lado, esa capacidad de explicarte el caso de manera cronológica, o sea, fecha por fecha, documentos respaldatorios, toda la historia. Y eso lo hizo en varias entrevistas, incluso con medios afines al abdismo, digamos, que tienen también una posición editorial bien marcada. Y lo otro que me llamó la atención, en esa explicación que hace la agente fiscal, tampoco adjetiviza, o sea, le da calificativo, sino ella es bastante puntillosa. Lo que se nota es que maneja al dedillo la causa. Y eso es absoluta y totalmente meritorio, doctor, porque es lo que también exigimos y reclamamos de los agentes fiscales, que manejen, que estén empapados en la causa. Y acá eso se notó en la labor, principalmente porque fue la vocera, me parece, del equipo de la doctora Silva y del doctor Grisetti, la doctora Adle, y eso se notó en ella al momento de convertirse en vocera cuando se dio a conocer la imputación. ¿Coincidís con esto que te estoy diciendo, doctor? Con los 3 fiscales, en particular la vocera, la doctora Adle, realmente fue muy riguroso. Cuando tal vez nosotros estuvimos hablando más de la imputación de Vince en este tiempo, porque en realidad, y creo que ya te lo había dicho en otra entrevista, lo que pasa es que lo que se le atribuye a Vince es bastante sencillo, es decir, pagaste 8.000 millones por algo que no tenía que ver con el contrato, que era la función de ese contrato vinculado al Metrobús, y por otro lado, destruiste unas paradas que ya fueron, obviamente, pagadas, y digamos, esas son las 2 porciones de hechos atribuidos. Pero cuando uno lee el pedido sobre seguimiento, ahí sí hay un desarrollo de más de 80 páginas detallados
detallados de en qué consiste el proyecto, qué es lo que se determinó. O sea, definitivamente que el nivel de conocimiento que tienen, en este caso, quien aparece como vocera, la doctora Adle, de todo este proyecto, es muy minucioso. Usaron no solamente diligencias producidas en la investigación, sino también aquellas que fueron producidas en el marco del arbitraje. Usaron informaciones contenidas en datos presentados por la misma empresa constructora, en este caso Mota-Engil, ¿verdad? Que definitivamente también tiene su cuota de responsabilidad, pero como dije antes, muchas de esas cuestiones por el transcurso del tiempo pudieron haber operado el plazo de prescripción. Doctor, en el caso de Jiménez Gaona y los demás sobreseídos, que eran tres, ahora son dos, pues uno falleció, ¿hay alguna acción que puedan tomar ellos una vez que sea sobreseimiento definitivo contra los que les demandaron y denunciaron en esta cuestión? ¿O por mala fe, por persecución de inocentes, no sé, alguna figura? Que se obtenga el sobreseimiento definitivo, seguramente lo vamos a analizar en el caso particular. Yo soy abogado, ejerzo con otros colegas la defensa de Ramón Jiménez Gaona. Yo ya me sumé en la audiencia preliminar anterior, en la cual él estaba acusado. Ahí, después de exponer nosotros nuestros puntos como defensa, estos fiscales que eran nuevos, porque ellos no tuvieron la investigación a su cargo, ellos no fueron quienes presentaron la acusación, se dieron cuenta que faltaba muchísima información para tener realmente una decisión. Por eso, ellos se allanaron a lo que se denomina un sobreseimiento provisional, que es, básicamente, tenemos que levantar más evidencias para poder sostener una acusación. Hechas todas estas diligencias que habían sido listadas en aquella oportunidad, se dieron cuenta que en realidad, antes que poder sostener una acusación, estas evidencias lo que llevaron es a una conclusión irrefutable. Tenemos que sobreseer a Ramón Jiménez Gaona y a la Marta. Lastimosamente, Guillermo Algaraz falleció antes de ver que finalmente fue imputado injustamente, pero bueno, recordar por lo menos como una persona que trabajó mucho en este proyecto. Y yo creo que vamos a, cuando tengamos esa decisión, vamos a evaluar si qué se puede hacer en el futuro. ¿Sabes por qué, doctor, insistí con el tema de la rigurosidad del trabajo de la doctora Adle y del equipo de fiscales? Por lo que se dio la semana pasada, y vos que estuviste muchos años en el Ministerio Público, deberás entender cómo funciona esto. La semana pasada con la condena al senador Erico Galeano, 13 años. Dos fiscales que llevaron la investigación, Denny John Pack y Silvio Corbeta. Se da lo de la condena y aparecen sectores de la oposición principalmente, de abogados, abogadas, políticos, parlamentarios, felicitando la tarea de estos dos fiscales. Y decía yo el otro día en otros espacios periodísticos, ojalá que ese mismo criterio tengan cuando esos mismos fiscales investiguen a otros actores políticos, reconozcan la labor, porque cuando se le investiga a alguien que es de un sector político se le aplaude, pero cuando se le investiga a otro o se le imputa y si se llega a otra instancia es la justicia vendida, la justicia cartista, la justicia sesgada, la justicia sometida al poder político, etcétera, etcétera. Por eso me parece hay que reconocer en algún momento el trabajo que hacen, a lo mejor habrán excepciones, ¿verdad? Pero en general digo el trabajo de los agentes del Ministerio Público. Yo no sé si, lo que pasa acá nomás estamos muy acostumbrados, cuando le ataca un enemigo, cuando se le condena a un enemigo aplaudimos todos, pero cuando es un amigo ya ese fiscal ya es vendido. ¿Me explico, doctor? Sí, estaba viendo yo la decisión que ocurrió a mediados de la semana pasada, y
bueno, casualmente el fiscal que llevó ese caso del senador Galeano es un fiscal que suelo ver que cierto sector lo vilipendia porque acusó, creo que tiene 2 acusaciones contra el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que es el fiscal Silvio Corbetta, y efectivamente conozco a ambos, Silvio Corbetta de MIPAC, son funcionarios así como Puricetti, como Adle o como Silva, fiscales con quienes varias veces he confrontado por estar en posiciones distintas, pero yo no dudo de la honorabilidad de ninguno de ellos y que habrán casos donde acertarán, habrán casos donde se podrán equivocar, pero yo no dudo jamás de la honorabilidad. Y no solamente equivocar, Jorge, Pico y audiencia. Lo que pasa es que hay asuntos donde pueden tener 2 puntos de vista. Ni siquiera se puede llamar error, sino son 2 apreciaciones distintas a la misma situación. Y habrá otros casos donde también hay errores, ¿verdad? Pero la mala fe, yo por lo menos no presumo de ciertos actores del sistema. Y sí, habrán otros de los cuales uno podría dudar, pero de estos en particular, yo no dudo, y de muchos más, ¿verdad? Conozco muchísimos operadores, el mismo caso del doctor Legal, que en un tiempo era acusado de pertenecer a un sector y resulta que él es el que consideró que había que devolver la imputación contra Vince, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que son criterios, ¿verdad? Yo tampoco compartí la decisión del doctor Legal, porque me parecía que no era la correcta, pero era un punto de vista que, bueno, es el suyo y hay que respetar, porque si acá lo que a mí sí me preocupa como un operador del sistema, en mi caso como abogado particular, es que la gente sentencie, absuelva o condene sin conocer un solo detalle de lo que existe en el caso en particular. Así es. En cualquier sentido y en cualquier sector me refiero a él. Acá no estoy yo hablando de ningún sector en particular. O sea, en este país se sentencia o se absuelve sin tener absolutamente ningún elemento, y el que en algún momento conozca, y le pueden preguntar a cualquiera de los fiscales del caso Metrobús, cuántos documentos, tanto físicos como digitales, hay en este caso para que ellos hayan tomado esta decisión. Y quienes opinan en favor o en contra tal vez ni siquiera se leyeron absolutamente nada, y acá hay mucha gente que hace alarde de muchas cosas sin conocer absolutamente nada, y eso es muy irresponsable. Ahora, doctor, en este caso también pasaron cosas en el medio, ¿verdad? Entre que el legal actuó en un caso y actuó en el otro, ¿verdad? Hubo muchos cambios de posiciones que nosotros como prensa tenemos algún derecho a dudar también de determinadas decisiones, ¿no? Solo en este caso particular, digo yo, y es una opinión mía, no te estoy imponiendo nada, ni te estoy diciendo que vos opines, ni te estoy pidiendo que opines, pero te aclaro nomás eso, o sea, no es que de la nada nosotros de repente ponemos en duda algunas cosas, sino que de repente hay otras cuestiones que entran a evaluarse desde el punto donde estamos nosotros, que no tiene nada que ver a lo mejor con lo jurídico, sí desde el punto de vista periodístico. A ver, tipo, yo de hecho que soy muy respetuoso con las ideas y de los demás. O sea, yo no me enojo si alguien quita una conjetura, Pipo. O sea, claro, una conjetura. Eso es pero perfecto. O sea, cada uno puede quitar su conjetura. Con lo que yo no estoy de acuerdo son con las sentencias absolutas, sin tener absolutamente ninguna, valga la redundancia, ¿verdad? Sin tener ninguna evidencia. Es decir, yo puedo decir, mira, a mí me parece que a Pipón le molesta que vos seas olimpista, una Libertadores, por ejemplo. Sí. Entonces, esa puede ser una conjetura mía, pero yo no puedo decir Pipón está molesto porque detrás mía hay una Copa Libertadores. Esa es la diferencia, Pipón. O sea, yo creo que todos tenemos el derecho de dudar, de conjeturar. Lo que a mí, con lo que yo no estoy de acuerdo, es con que afirmemos algo como cierto cuando en realidad no tenemos ninguna evidencia para concluir ni en uno ni en otro sentido. Yo puedo decir, mira, a mí me parece tal cosa. Lo que no puedo decir es tal cosa es así.
Ahora podés decir, pues acabo de ver la Copa Libertadores que tenéis ahí atrás. Me acabo de dar cuenta. Por último, doctor, también lo otro que nos enfocamos en la admisión de la imputación, pero también hay que recordar que la defensa de VIMS había planteado la recusación de los fiscales y fueron confirmados los 3 fiscales intervinientes, entre paréntesis, ¿verdad? Eso es un mensaje de que sus superiores, porque entiendo yo que primero lo confirmó el fiscal adjunto, en este caso el doctor Salas, creo que lo confirma a los fiscales que intervienen en el caso, y la defensa de VIMS impugna esto ante el fiscal general, y el fiscal general termina confirmando a los 3 fiscales en este caso. Eso me parece que representa una, digamos, una certificación de que el Ministerio Público institucionalmente está sosteniendo esta imputación. Y concordemos lo siguiente, esta es una imputación, está iniciando la investigación. Yo creo que tenemos también que tratar de hablar sobre resolver el fondo de la cuestión. O sea, nosotros en la defensa de Ramón Jiménez siempre llevamos esto hacia el lado de explicar que no se cometió ningún delito. O sea, no a cuestiones procesales, de estar tratando de dilatar, de decir que fue una persecución política, etcétera, etcétera, sino tratar de enfocar en que no se cometió un delito. Claro. Pudimos haber tardado, pero por lo menos llegamos a la conclusión correcta, a la que nosotros proponíamos, discutiendo el fondo de la cuestión. Doctor Ricardo Preda, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, saludos a ustedes y a la audiencia. Te vamos a regalar un cuadrito para que nos ponga más eso atrás, doctor, tranquilo. Bueno. Gracias, doctor Ricardo Preda. Tenemos que hacer la pausa. ¿Vos qué tenés, Vivo? Tengo, cuando el mes se hace largo, adelantada, efectivo de tu tarjeta de crédito directamente de la app de Basa. Recibís el dinero en tu cuenta sin moverte, fácil y rápido. Con tu tarjeta de crédito de Basa, usás lo que necesitas hoy y lo pagás después. En cuotas sin intereses, así de simple. Basa, a tu lado en cada logro. Aprovecha en Bristol los precios locos en todos los productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país hasta agotar stock. Escucha esta oferta. Heladera Midea de 2 puertas, 300 litros, a 18 cuotas de 149.000. Celular Samsung A16, 128 GB, a 18 cuotas de 79.000. TV Win Smart Full HD, 43 pulgadas, a 18 cuotas de 129.000. Además, comprando estás participando de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque, en cara a Cruz, Pipó, nos metemos en el tema conflicto en Medio Oriente y ya están con nosotros Juan Carlos Dos Santos, periodista especialista en temas internacionales. ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Y también le saludamos esta vía Zoom, le agradecemos su gentileza, como siempre, al doctor Mario Paz Castay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipón, un gran placer, un saludo a Juan Carlos Dos Santos. Bueno, dispuestos a compartir una noche más. ¿Qué detonó realmente esta escalada del Medio Oriente, doctor? Poco para partir de eso y para que la gente ponerla en contexto a nuestra audiencia. ¿Qué fue lo que detonó esto? Bueno, esto mirá, para pensar con claridad sobre las guerras en Medio Oriente, es necesario tener acá en la cabeza, en la mente, varias ideas a la vez. Es una región compleja, caleidoscópica, donde la religión, el petróleo, la política tribal y la política de las grandes potencias se entrelazan para formar una narrativa, para generar una historia importante. Esto no se puede decidir en blanco y negro y decir la verdad está acá y lo cierto está allá, porque no estaríamos diciendo la verdad.
si bien yo estoy claramente a favor de que este esfuerzo conjunto de Israel y Estados Unidos por derrocar al régimen religioso de Teherán tenga éxito. Es un régimen que asesina a su pueblo, desestabiliza a sus vecinos y ha destruido una gran civilización además. Y ningún acontecimiento contribuiría a encaminar a todo Medio Oriente hacia una trayectoria más digna, más inclusiva, que la sustitución del régimen islámico vigente hoy en Teherán por un liderazgo exclusivamente dedicado, centrado en permitir que el pueblo iraní alcance su máximo potencial y tenga voz y voto en su próximo futuro. Quizás suene fantástico esto que estoy diciendo, pero es lo que realmente deberíamos, por lo menos, tener la esperanza de que así sea. Esta no va a ser una tarea fácil y va a ser una tarea, como dije antes, compleja, porque derrocar a este régimen no se lo va a hacer con un ataque aéreo y con un ataque naval. A 9.000 metros de altura no derrocas un régimen de la naturaleza como este del gobierno de los ayatolás. Tendrás que tener un esfuerzo que lo está haciendo Donald Trump, llamando constantemente al pueblo iraní que aprovechen la oportunidad, que tengan el esfuerzo por sacar a este satánico, diabólico gobierno de los ayatolás. Pero no es sencillo, están muy arraigados y va a tener que movilizar fuerzas terrestres. Para eso tenemos una concentración étnica y religiosa en Irán muy importante. El 60% es persa, pero hay muchas minorías. Están los seríes, están los kurdos, los baluchí, los kuras, en fin. Y los kurdos justamente podrían ser, y de alguna manera los especialistas y los que miran mucho Medio Oriente hacen ver que una milicia kurda, que son más o menos 10 millones de habitantes, no olvidemos que Irán tiene más de 93, 94 millones de habitantes en su territorio. Una incursión kurda con los iraquíes y con la milicia kurda de Irán podría constituir la fuerza terrestre, porque no creo que el gobierno americano envíe a sus soldados. Eso descarto, no creo. Además, le complicaría mucho la gestión a Trump por los antecedentes que ya conocemos todos, Afganistán, Vietnam, etcétera, etcétera. Pero más o menos ese es el contexto general. Habría que analizar muchas cosas más y estoy a disposición para no acaparar acá el micrófono, Jorge. Justamente estábamos viendo eso. Irán tiene una cuestión muy diferente al resto de la región porque no son árabes, son persas. Al mismo tiempo practicaban otra religión, una gran mayoría. Sí. Esta revolución islámica en el 79 busca islamizar a la fuerza a un montón de gente. Hoy fuentes independientes dicen que gran parte de la población no se considera musulmana, sino que se considera o de la religión anterior, no me acuerdo cómo el nombre de los Zoroastral. Esa religión. Otros no son fanáticos, o sea, no son religiosos radicales. Radicales, son los sunitas, los chiitas, todo eso. Sí, nada de eso. Entonces, ahí es donde cambia la cosa, como que a la fuerza hay una, yo le llamo como una SS, que es la Guardia de la Revolución, que funciona como una policía, un ejército político o religioso. Los colectivos venezolanos. Entonces, claro, colectivos venezolanos fuertemente armados, pero más una SS porque son un tipo de elite. Y después hay un ejército iraní, una fuerza aérea iraní, una marina iraní, que ni siquiera está siendo demasiado atacada por lo que dicen. O sea, la concentración de los ataques están sobre esa fuerza, ¿cómo se llama? Guardia Revolucionaria iraní, ¿verdad? Las fuerzas Quds también, son las fuerzas de élite. Yo creo que el cambio que sufrió Irán en el 79 hace que todavía no se consolide ese islamismo en ese país.
Entonces es una buena oportunidad, digamos, que Estados Unidos ve como una oportunidad para hacer un cambio de régimen desde adentro. Eso de la invasión terrestre es probable, pero con gente de la zona. No creo que Estados Unidos comprometa sus tropas, ¿verdad? Para ese tipo de hechos. Más que nada lo veo a los kurdos, que fueron finalmente quienes derrotaron al Estado Islámico. La actuación de los kurdos fue la que hizo que desaparezca este grupo, por lo menos de manera organizada. Tenían tomado Irak y parte de Siria y ellos lograron hacerlo retroceder porque son unos luchadores naturales los kurdos, y esta es una oportunidad para ellos para formar su propio país, el Kurdistán, que va a ser una franja importante de Irak. Lo peligroso de esto es la internacionalización de este conflicto. Se está hablando de fue torpedado un barco iraní en las costas de Sri Lanka, todos los países del Golfo fueron atacados, entonces se rompió, esto es un misil contra esto Turquía. es un terremoto que movió todas las placas tectónicas de la geopolítica, porque hay muchos cambios. El Medio Oriente, como conocíamos, creo que desapareció en estos 6 días y va a seguir cambiando mucho más. Sí, yo también lo veo así. Creo firmemente que el interés iraní es, porque hasta hace 2 semanas atrás, Emiratos Árabes y Qatar, por ejemplo, eran aliados de Irán. Eran aliados porque Qatar era casi un mediador con Omán, eran mediadores de este conflicto para tratar de equilibrar las fuerzas con Irán. Al atacar Irán de esta manera a todos los pueblos sunitas, a las monarquías sunitas, se expone a una expansión del conflicto y a derivaciones que todavía no sabemos en qué puede concluir, porque puede pasar cualquier cosa realmente. Doctor, como diría sí. Thomas Friedman, todo es posible y lo contrario también. Pues claro. Estamos en un momento de una dinámica que no se tuvo nunca en las guerras de Medio Oriente. Es decir, concuerdo ahí con Juan Carlos en ese pensamiento, en ese análisis, porque evidentemente las circunstancias son totalmente distintas y todavía no estamos viendo cómo se comportan las fuerzas que están detrás, porque a mí no me van a convencer que Irán solo está armando toda la logística que tiene, que es muy importante, sobre todo en la construcción de drones, de los misiles balísticos, pero ahí hay una logística detrás. Y contra esa logística creo que para Israel es una cuestión existencial. Para Estados Unidos es una cuestión existencial en lo geopolítico, porque necesita, el rival que está detrás allá abajo es China. China, que se provee del territorio iraní el 20 a 25% de todo el petróleo que surte y que va al Asia, pasa por el estrecho de Hormuz. Hay cerca del estrecho de Hormuz, fíjense un detalle, una isla de la que nadie habló hasta ahora. La que nadie habla es la isla de Karjet o una cosa así, no sé bien las denominaciones idiomáticas, puede ser que esté incorrecto en lo que expresó, pero es una isla que está justamente frente a la costa de Irán por un lado y de Kuwait, más o menos en el medio, una isla grande, y ahí está el 95% de las reservas petroleras de Irán. Y nadie ataca y bombardea eso. ¿Por qué? Porque ahí se produciría el caos. Y no lo hace Estados Unidos, no lo hace tampoco Israel, porque ahí se produciría, y no lo hace tampoco Irán, como último recurso desesperado de unos fanáticos radicalizados que hasta son capaces de implosionar su propio territorio. Ahora, no lo hacen pues sencillamente porque ya la cuestión sería inmanejable en términos de la economía mundial, de la economía global, y nadie habla de esto, pero es un elemento estratégico. ¿Y quién está cuidando de este elemento estratégico? Es China. Claro. Porque ¿va a cerrar Hormuz? No, yo creo que no está cerrado Hormuz. Probablemente estará cerrado en un 50-60% y por ahí siguen transitando
no solamente los combustibles, el gas licuado, sino también muchos productos que hacen al intercambio y al comercio mundial. ¿No se puede, doctor o Juan Carlos, reducir que esto que está sucediendo es solamente que Israel está ejerciendo su derecho a la defensa sobre organizaciones como Hamas, sino tiene esta guerra un alcance mucho más grave o grande? Es que en algún momento tenían que ir ellos a descabezar lo que llaman, a descabezar la serpiente, porque todas sus partes, sus fracciones o los proxies estaban actuando y estaban ya de alguna manera desgastando. Había que ir directamente a Irán. Se intentó el año pasado, se intentó de alguna manera, no se logró. Evidentemente Estados Unidos no, con esos ataques de los B-1 no logró destruir totalmente, no logró detener, porque además ellos movieron de vuelta, volvieron a enriquecer uranio. Es decir, Irán continuaba en todo en todo su entramado de llegar a un arma nuclear. La gente dice, Irán no tenía armas nucleares, Israel, Estados Unidos sí, pero bueno, imagínense a un Irán con armas nucleares hoy, con un programa de misiles que está atacando a todos sus vecinos, incluso lanzó un misil sobre Turquía, que quizás si Turquía no hubiese derribado, eso iba a continuar más y podía llegar bien a Grecia o parte de Europa. Irán tiene la capacidad de atacar hasta por lo menos hasta lugares como Francia o España. Eso está comprobado y ellos mismos lo aseguran. También atacaron a Azerbaiyán, un vecino. Es decir, Irán está armando un conflicto global o por lo menos ya regional importante y tratando de involucrar más a Israel y tratando de hacer división entre las partes. Y eso le está saliendo lo contrario porque los países árabes, el Golfo, los países del Golfo, históricamente se ponían a Israel, hoy están ya bajo la mesa poniéndose, digamos, bajo el paraguas israelí porque les conviene mucho más esa defensa. La posición de Paraguay, doctor Mario Paz Castay, algunos dicen, ¿por qué Paraguay hoy sienta posición, se involucra directamente hacia un sector? Eso podría tener derivaciones, consecuencias desde el punto de vista regional con nuestros vecinos, no sé, Brasil hoy. ¿Cuál es tu consideración respecto a la posición hoy de nuestra política exterior respecto a este conflicto? Mira, entiendo perfectamente cuáles son las lecturas que hay que hacer de esto. Hay que separar la paja del trigo. Una cosa es la alianza estratégica, histórica si se quiere, con Israel y Estados Unidos, o Estados Unidos e Israel, en el orden que prefieras. Quizás primero Estados Unidos porque claro, históricamente es así. Pero una cosa es la alianza estratégica internacional, porque uno no se puede, estamos ya en una guerra y en un cambio internacional muy fuerte. Ese mundo que conocimos nosotros de los 80 años post Segunda Guerra Mundial está casi desapareciendo. Muy a pesar mío, el derecho internacional público está sufriendo casi, ya al decir del jefe del gabinete de Donald Trump, ya no sirve, ya no existe. Yo no creo que sea así, pero en fin, no entraré a discutir esas cosas. Pero de todas maneras, hay un cambio y se está produciendo y hasta si se quiere, hay un desorden internacional. Y uno no puede permanecer tibio en la columna del medio. Uno tiene que hacer opciones. Y las opciones están dadas por estas alianzas históricas y estratégicas que ha tenido el Paraguay a lo largo de las décadas y de los siglos también. Una cosa es esa. Pero también tenemos que saber que en esta región nosotros somos un país pequeño, sin litoral marítimo. Tenemos dos grandes vecinos, uno de ellos nuestro principal socio comercial, que justamente están prácticamente en las antípodas de nuestra actual, diría, coyuntura internacional. Entonces nosotros tenemos que mantener hábil y astuta y con inteligencia política esa relación con Brasil. Debemos preservarla. Porque con la Brasil tenemos, a pesar de las diferencias, hasta si se quiere, ideológicas, pero no debemos ideologizar nuestra relación regional, nuestra relación sobre todo bilateral, porque con el Brasil tenemos intereses comunes muy importantes, para citar solamente Itaipú, pero además muchas cosas más,
que hacen al intercambio y a que Paraguay sea la segunda colonia en el mundo de brasileños. Entonces nosotros tenemos una relación muy fuerte con el Brasil que está en otra línea política en términos internacionales. Pues entonces por eso hablaba de separar la paja del trigo. Tenemos que mantener estratégicamente lo que creemos conveniente en este momento para no ser tibios, para no quedarnos en la columna del medio que nadie o hacer el ridículo que hizo Mourinho allá en la historia, ¿no? Cuando simpatizaba con las potencias del eje y luego, cuando se dio cuenta que se dio vuelta a las tortillas, aprovechó a los aliados, ¿no? Bueno, pero en fin, eso no puede suceder. Hay que ser claros, hay que ser contundentes en este sentido, pero también pragmáticos en lo que hace a la conveniencia y a la defensa de nuestros intereses más fuertes. Ahora, el caso de Brasil, yo coincido contigo, doctor, en que hay que separar la paja del trigo porque la relación con Brasil tiene que preservarse a toda costa, ¿verdad? Hasta cierto punto, obviamente. No nos vamos a alinear al BRICS y empezar con el discurso de eso ya otra cosa. ahorremos en yuanes y en dinares, en la moneda india. Pero esas son cuestiones políticas de Lula que nosotros podemos respetar, así como ellos deben respetar nuestro posicionamiento sin afectar nuestro relacionamiento común, ¿verdad? Yo creo que y eso creo que está bastante claro para ambos países. No veo en los hechos que haya ninguna enojo en Brasil, ninguna actitud en Brasil, mala actitud hacia Paraguay, ni en Paraguay mucho menos contra Brasil. Sí, hay mala relación entre Argentina y Brasil, pero es una cuestión entre ellos. Pero Paraguay está como en el Mercosur siendo una especie de mediador. Yo lo vería más que tomar una posición. Creo que el tema coyuntural es el tema ideológico, el tema del gobierno. Brasil tiene una política exterior que se mantiene a pesar de los gobiernos, es casi igual que Estados Unidos. Independientemente de qué signo político entre a gobernar Brasil, Brasil va a tener siempre una misma postura. Va a cambiar un poquitito, pero no se va a sentir tanto. Entonces, la presencia ideológica, el componente ideológico es coyuntural nada más, en el caso de Brasil sobre todo. Yo creo que eso cambió mucho en Brasil, porque yo creo que si gana el hijo de Bolsonaro, la posición de Brasil va a ser totalmente pro-Trump. Con nosotros y con Chile. Sí. Y Argentina. Claro. Sí, Bolivia ahora. Bolivia, no sé qué va a pasar en Perú, en Ecuador. Estamos en medio, pero nosotros, como bloque, ahí ya voy a hablar como Mercosur. A nosotros nos conviene no ideologizar la relación regional, porque nosotros somos no sé, no recuerdo bien los porcentajes, pero somos un porcentaje muy limitado en el comercio mundial y necesitamos abrir. Hemos hecho este acuerdo con Europa, que yo lo creo que tiene sus problemas o podría tener sus problemas, a pesar de que Paraguay tiene excepciones muy claras por su condición de país sin litoral marítimo, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el camino. Nosotros tenemos que avanzar. Y además, este conflicto va a generar necesariamente, como toda crisis, una ventana de oportunidades. Sí. Y tenemos que saber ser competitivos, tenemos que saber ser especializados en la región, como lo fueron los asiáticos en su momento. Por eso Asia hoy es lo que es en el mundo, hablando de Corea, Taiwán, Japón y China mismo, ¿no? ¿Para qué vamos a irnos más lejos? Tengo que hacer una pausa cortita, doctor, por favor. Una pausa cortita, Juanca también. Venimos enseguida. Bueno, cuarto bloque en Cara o Cruz. Seguimos hablando sobre el tema del conflicto en Medio Oriente. A ver, Juan Carlos dos Santos, con todo esto, ¿se busca neutralizar nomás a Hamas o estamos hablando del rediseño de la seguridad a nivel regional? No, en el caso de Hamas concretamente te das cuenta que en todo este tiempo ya no han habido ataques. Ya no. De parte de ellos. Hezbollah sí se reorganizó y ahora lo están de vuelta, lo están barriendo y Hezbollah salió a defender a su amo, pues no hay otra manera de llamar, es un proxy. Pero Hamas está en un nivel totalmente inoperable.
porque además existe todavía presencia de la Fuerza de Defensa de Israel en Gaza. Están todavía y crearon una línea y a partir de allí se están arreglando más o menos las cosas. Este proyecto que lleva adelante Trump apunta a eso, a reconvertir toda esa zona, una zona muy linda, por cierto, las mejores playas del Mediterráneo tiene la Franja de Gaza. Ese lugar está llamado a ser algo muy interesante si es que continúa este plan y si sobre todo los palestinos que están ahí en el lugar también colaboran y piensan de otra manera, ya no en acabar con Israel como un país, como una nación, que es lo que Irán promovía. Por eso justamente se tomó esta medida ya finalmente, no se pudo en el año pasado y ahora sí lo están decapitando y no solamente de manera metafórica, está siendo decapitada toda la cúpula y líder que entra, líder que muere. Entonces hasta que se decidan hacer un cambio en la actitud de ellos, porque quizás va a ser muy difícil cambiar de régimen islámico, pero por lo menos esa idea, esa intención de todo lo que producimos lo preparamos para acabar con el Estado de Israel o matar a Estados Unidos, eso tiene que terminar y va a terminar. Es uno de los 4 puntos de esta campaña que mencionó Donald Trump. Eliminar al régimen, eliminar a sus fuerzas militares, eliminar a los proxies y que deje de ser una amenaza en el área nuclear y misilística. Doctor Mario Paz Castañ, ¿qué papel juegan acá las dos potencias, China y Rusia? Mira, yo ya te hablé en los podcasts anteriores sobre la fuerte presencia china. China, quiero recordar 2 frases inmortales y conocidas, muy conocidas de Deng Xiaoping, que es el arquitecto chino de la China moderna, ¿no? Él decía, como una reflexión a los chinos, a su pueblo: siéntate en la montaña y observa pelear a los tigres. Y la otra es: escóndete o oculta tus esfuerzos, tus refuerzos, tus momentos y espera el momento oportuno. Paciencia china. Paciencia china. Ellos están observando, están viendo cómo se está debatiendo este mundo en llamas, pero ellos no participan directamente. Sino el ejemplo más palpable, más claro, es el tema de Taiwán. ¿Cuánto tiempo hace que vienen diciendo la provincia de Taiwán es parte de la China continental, es China una sola, un solo país? Ni siquiera ya 2 sistemas, un solo país. Pero no han avanzado. Amenazan, difunden, porque saben bien que no tienen todavía la capacidad militar para convertirse en la primera potencia mundial. Sí, ya lo tienen en la guerra comercial, donde creo que en 10 años más, 15 años más, van a estar prácticamente a la cabeza de esto, porque hay un declive de Estados Unidos en esta materia. A esto apuntan los esfuerzos de Trump para recuperar a Estados Unidos, el principio MAGA y compañía. Viene como consecuencia de esta decadencia a la vista que tenía Estados Unidos y el crecimiento exponencial de China. Bueno, yo creo que ellos asisten a Irán. Y por eso que no es tan sencillo esto que se dice que van a derrocar al gobierno. Sí, yo creo que lo pueden derrocar. Cualquier cosa puede pasar. Pero todo es posible. También es posible una desintegración de Irán como último recurso del fanatismo religioso. Implosionan Irán, la desintegran. Y entonces eso va a producir un caos en la región y en el mundo. ¿Qué van a hacer los países árabes? Cuidado, que ahí no todos piensan igual que Israel. Porque si Israel, por ejemplo, hay fracciones que dicen, vamos por Cisjordania, hagamos Gaza un solo, de toda esa zona, un solo territorio bajo la vigilancia y supervisión de Israel, y eso lo quieren los árabes sunitas. Ellos quieren, todavía reivindican, en parte de ellos, no todos, pero una parte importante sí, dos estados en la convivencia de Palestina e Israel. Y eso Netanyahu y el gobierno israelita actual no lo admite, ni lo va a admitir.
porque yo creo que este momento histórico que le toca vivir a Netanyahu, asediado por la oposición y por la Corte Suprema de Justicia de Israel, con muchos problemas internos, esta guerra con Irán le reivindica y le da una posibilidad muy fuerte para ser reelecto. Porque él va a hacer elecciones anticipadas. Si lo que pensamos todos, yo no creo que Irán pueda resistir demasiado tiempo. Es muy grande la diferencia. No sé si van a lograr derrocar al gobierno, eso es otra cosa, pero de que va a haber un superávit por la exponencial diferencia que hay entre las fuerzas militares de de Estados Unidos e Israel frente a la de Irán. Tarde o temprano esto va a ocurrir. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ahí yo me reservo y no quiero hacer ninguna predicción, porque si no estaríamos faltando a la verdad. Claro. Acá puede pasar cualquier cosa. A ver, Juanca, ¿Washington está actuando acá como un aliado estratégico o como un moderador para evitar un conflicto mayor a nivel regional? No, Washington, o sea, Estados Unidos tomó parte activa de esto como una guerra suya, porque se demostró que las capacidades militares de Irán apuntaban a la creación de un arma nuclear y también de mejorar su capacidad misilística, que ya estaba abarcando Europa. O sea que era un país que estaba creando un arma nuclear y una capacidad de transportarlo hasta el propio Estados Unidos. Y el hecho de estar atacando a todos sus vecinos, muchos de ellos sus aliados, muchos de ellos sus amigos y sus casi confidentes como Oman, demuestra que no iba a tener ningún problema en hacerlo una vez que obtenga esa arma. Para mí que esa es la postura de Estados Unidos y la motivación de Estados Unidos por entrar a esto y también por ponerle un fin a a la inestabilidad que hay en todo el Medio Oriente, que intenta de alguna manera llegar a ser otro tipo de región en el mundo, y que yo estoy seguro que una vez que termine esta guerra, esto va a apuntar ya a que el Medio Oriente se convierta en el centro mundial tecnológico, financiero, innovador y hasta militar del mundo. O sea, lo que también le saca un problema encima a todos esos países árabes que están alrededor de Irán, que convivían en una tensa calma con Irán. Un conflicto a la sombra era esto, que ahora es como que salió del closet, digamos, y se está mostrando a todos. Es así. Porque de hecho Arabia Saudita tenía el problema de los hutíes, que eran financiados por Irán. Sí. Tampoco le causaban gracia a otros países los de Hezbollah. O sea, todo ese problema, ¿verdad? Líbano mismo. Yo estuve en el 2021 en Dubái, y en ese momento, en la Expo Universal, en ese momento los hutíes dispararon un misil y cayó en Abu Dhabi y mataron a 2 personas en el puerto. Es decir, tienen esa capacidad de ellos. Y sí, el Emiratos Árabes no se mete con nadie, pero hoy sí está en conflicto ya directo, claro, y puso todas sus fuerzas a disposición de Estados Unidos. Con respecto a tu pregunta anterior de China y Rusia, yo creo que el gran perdedor de esto de alguna manera es China, porque China adquiere el 80% del petróleo de Irán, escondido por las sanciones, escondido como de Malasia o de Indonesia, pero todo es el petróleo iraní que va a China. Y el gran ganador es Rusia, porque China va a tener que proveerse por la frontera terrestre de Rusia del petróleo, entonces Rusia encuentra un nuevo cliente a pesar de las sanciones. De hecho, Rusia amenazó con cortar el gas y el petróleo a Europa porque tiene un cliente nuevo. Tiene un cliente nuevo. Bueno, y Qatar hoy paró su producción de gas también. Es decir, de alguna manera va a haber un coletazo económico que nos va a afectar en los próximos días o en las próximas semanas quizás. Por último, para redondear, doctor Mario Paz Castay, ¿este conflicto acerca o aleja una solución de 2 estados entre Israel y Palestina? Mira, sería muy, como te lo dije antes, sería muy audaz en dar una respuesta definitiva a esto. Yo estoy de acuerdo con que retornen las cosas a su cauce. Creo que tiene que haber una convivencia, alguna vez tiene que haber una convivencia, aunque negociada, pactada, con alguna solución internacional que está a la vista, pero que
nosotros tenemos 70 años más de 70 años de conflicto a raíz de la creación del Estado de Israel y que no le han dejado vivir prácticamente a Israel por la amenaza de la destrucción, la desaparición, como si fuese un injerto dentro de una comunidad que es histórica y bíblica, si se quiere. Pero no vamos a remontarnos a esto. Desearía la convivencia de dos estados, que fue la solución de Naciones Unidas, y que varios países árabes, vuelvo a repetir, no están de acuerdo con que Israel se quede con todo el territorio que comprende la Cisjordania y Gaza. No están de acuerdo con eso. Y cuidado que ese también puede ser un motivo, porque cuando casi que es un lema en las guerras de Medio Oriente, cuando todo parece que termina, la guerra continúa. Claro. Así ha sucedido a lo largo de estos más de 70 años. Y no sea cosa que vuelva a ocurrir lo mismo. Porque en algún momento, supongamos, vamos a hacer hipótesis, porque tenemos que hacer hipótesis, esto se alarga, se extiende, tampoco Estados Unidos, o sea, el gobierno, mejor dicho, de los Estados Unidos, está en condiciones de mantener una guerra tanto tiempo, porque tiene intereses internos. Hoy las encuestas no le están favoreciendo a la Casa Blanca. No. Entonces, en noviembre tiene una elección que es decisiva para el futuro del segundo mandato, como acá nuestro presidente, el segundo periodo, mejor dicho, no segundo mandato, el segundo periodo. Terminó el primer tiempo y ya va a empezar el segundo. Y también a Trump le puede complicar mucho el segundo si es que no llega a tener un resultado favorable. Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas gradualmente, cómo se vayan dando los acontecimientos y en función a esta terrible verdad que es que la paz en el mundo sigue siendo una utopía. Doctor Mario Paz, le agradecemos su tiempo y su gentileza como siempre, muy amable. Y gracias, muchas gracias. Hasta luego, Mario Igualmente. Paz Castay. Hay un refrán Sí. en Israel que responde a tu pregunta. Dicen que los palestinos nunca pierden la oportunidad de decir que no. Todas las veces que se les ofreció una creación, un Estado, desde 1947 incluso ya empezaron los no. En ese caso es algo muy complicado y que para Israel está bien, el status quo lo manejan bien y los palestinos cada vez van perdiendo más espacio. Porque además no solamente se coloniza, sino que también los propios árabes venden sus propiedades. Entonces hay una lenta tomadura de todo eso, de esos espacios. De hecho, al cortarse el financiamiento desde Irán, le va a perjudicar muchísimo cualquier intento. Muchísimo. Los grupos van a desaparecer, O sea, van a tener que reinventarse. Hay una estrategia después de la guerra que se va a hacer con Gaza. Gaza está en el proyecto de Estados Unidos. Es parte del plan de paz de Gaza y tenemos a 2 millones de personas que están allí, que tiene que haber una reconstrucción total y ya no se tiene que permitir que grupos como Hamas o la Yihad Islámica manejen ese lugar y son grupos que eran financiados por Irán. Yo creo que ahora, si llegan a cortar totalmente esto en las 4 semanas que Trump dijo que iba a durar esta operación, aunque hoy dijo que estaba tan bien que se está acortando el plazo, yo creo que eso va a dar sus frutos, sobre todo se puede convertir en algo positivo para los palestinos que finalmente tengan su propio Estado y que, bueno, convivan con sus vecinos. Por último, para cerrar lo que Juan, acabo que estás en el mundo periodístico, ¿cómo hacemos para filtrar las fake news? Yo a veces me pierdo, ya termino creyendo, me tengo que revisar si esa fuente es certera. Vos que estás todos los días consumiendo información respecto a este conflicto en Medio Oriente, ¿qué sugerís? Es increíble porque esta es es el primer conflicto que no solamente las fake news están condimentadas con mucha inteligencia artificial. Es increíble cómo se están creando videos. Yo lo que hago en mi caso es recurro a las fuentes oficiales, sobre todo en Telegram, de grupos vinculados a las fuerzas de defensa de Israel, al gobierno y a algunos medios que no quieren entrar en ese juego de las fake news. Entonces, a partir de ahí tengo contenido, porque si me voy a guiar por lo que pasa en las redes sociales es absolutamente imposible. Sí. Juan Carlos dos Santos, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y hasta cuando gusten. Hacemos la pausa, después venimos, cerramos el programa. Señor.